Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy viene un tema al canal que si sois unos usuarios un poco avanzados ya todos lo tendréis por la mano y lo tendréis bastante dominado. Pero es uno de estos temas que cuando uno empieza a tocarlos son de los que surgen muchas dudas y de los que todos hemos pasado por ese momento en el que empezamos con nuestros atomizadores reparables y nos surgen las dudas sobre qué materiales utilizar, sobre qué calibre y todo este tipo de cuestiones. Es lo que vamos a intentar aclarar en este vídeo, un vídeo que va enfocado sobre todo a gente un poco más principiante, que busque información sobre el tema de los hilos resistivos que se usan en vapeo, y aquí vamos a intentar aclarar algunas dudas de la manera más básica posible, para que esos usuarios tengan una información sobre qué materiales deben usar y qué materiales son más seguros y todas estas polémicas que surgen en torno a estas cuestiones. Así que sin más, vamos al tema del vídeo. Existe una gran variedad en los materiales con los que se fabrican los hilos destinados para el vapeo. Lo primero que vamos a ver es unas características comunes para todos ellos. La primera característica común para todos los hilos que utilizamos en vapeo es que todos están fabricados con unos metales o aleaciones de metales que ofrecen cierta resistencia al paso de la corriente, de manera que esa resistencia se transforma en calor. Calor que después generará el vapor al pasar la corriente de aire y entrar en contacto con ella en los atomizadores. Unos metales son más resistivos, otros metales son menos resistivos, pero todos ofrecen una cierta resistencia al paso de la corriente. Independientemente de la resistividad del material que estemos utilizando, la resistividad es un valor lineal, por lo tanto, mientras mayor sea la longitud de hilo que utilicemos, el resultado final de la resistencia va a ser mayor. Y otro dato muy importante y común a todos los hilos es que mientras mayor sea el diámetro del hilo que estemos utilizando, la resistencia va a ser menor. Un mayor hilo ofrece menos resistencia al paso de la corriente que un hilo más fino. Y combinando estas dos características que hemos dicho, de mayor resistencia a mayor longitud y de menor resistencia a mayor diámetro, podremos utilizarlo para hacer todas las combinaciones que creamos. Por ejemplo, podemos obtener dos resistencias iguales utilizando distintos calibres de hilo, simplemente cambiando la variable de la longitud. O sea, podemos sacar dos resistencias iguales con un calibre más grueso que con otro más fino, pero dándole mayor número de vueltas al que es más grueso, ya que al ser más grueso tiene menos resistencia, pero al aumentar su longitud obtendremos una resistencia del mismo valor que el que hemos utilizado para hacer una resistencia con un hilo más fino. Y pasamos a ver los distintos metales y aleaciones que utilizamos como hilo resistivo para el vapeo. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Y encontramos los materiales que están destinados para su uso en control de temperatura, los materiales que no están destinados para ser usados en control de temperatura y un caso especial que va a ser el del acero inoxidable, que puede estar en los dos ámbitos, tanto en control de temperatura como sin control de temperatura. Y empezamos con los materiales que no son aptos para control de temperatura, que son para su uso en modo potencia, que son básicamente el Kanthal y el Nichrome. De estos dos tipos de hilo encontramos distintas elaboraciones. Por ejemplo, del Kanthal encontramos el Kanthal A1, el Kanthal A, el Kanthal D, y del Nichrome también hay distintas variantes como el Nichrome 80. No vamos a entrar en los pormenores de las diferencias de cada uno, pero quedaros que son básicamente lo mismo y únicamente hay pequeñas diferencias en los tantos por ciento de los materiales que componen estos hilos. Pero el comportamiento y la utilización son básicamente el mismo. Estos materiales tienen la característica de que su resistencia varía muy poco con el aumento de la temperatura. Varía, pero es prácticamente imperceptible. Por lo tanto, son materiales que se adaptan muy bien para su uso en modo potencia. Y ahora pasamos a hablar de los materiales que son específicos para uso en control de temperatura, que lo son precisamente por lo contrario que los anteriores. Lo son porque su resistencia varía con la temperatura. Esto quiere decir que a medida que va subiendo la temperatura del hilo, el coeficiente de resistencia del material va incrementándose. Esa diferencia en el incremento de resistencia del hilo es lo que le permite al mod calcular la temperatura a la que está el hilo, y es como nosotros podemos seleccionar los grados a los que queremos vapear, de manera que podemos tener un vapor, digamos, más caliente o un vapor más frío, dependiendo de ese cambio en el valor de la resistencia del hilo. En este grupo encontramos fundamentalmente el titanio y el níquel. También hay distintas versiones de níquel y de titanio, pero básicamente todos se comportan de la misma manera. Y en último lugar hablamos del acero inoxidable, que es el caso especial que hablábamos antes, que puede ser utilizado tanto en potencia como en control de temperatura. Se puede utilizar en control de temperatura porque tiene un pequeño cambio en la resistencia a la medida que se calienta, lo cual permite a algunos mods detectar ese cambio de resistencia y poder ejercer también el control de temperatura en el vapeo. Y también se puede utilizar en modo potencia, ya que el cambio de resistencia no es tan grande como para que haya una variación muy sustancial a la medida que se calienta el hilo. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre cada material, describiendo un poquito los pormenores de cada uno de ellos, para que tengáis una pequeña idea de cuál puede ser la diferencia entre unos y otros. Por ejemplo, entre los materiales que hemos dicho para uso en potencia, que son el Kanthal y el Nichrome,
La diferencia fundamental es que el nicrón es bastante menos resistivo que el cantal. Si utilizáis un mismo calibre y una misma longitud de hilo de un material y de otro, con cantal obtendréis unas resistencias mayores que con nicrón. El acero inoxidable, utilizado también en modo potencia, tiene un coeficiente de resistencia inferior aún al del nicrón. O sea que si lo utilizamos el acero en modo potencia, el acero es el que menos resistencia tiene de los hilos que podemos utilizar en modo potencia. Y de los materiales que podemos utilizar en control de temperatura, el que tiene la resistencia más alta es el titanio. Después encontramos al acero inoxidable, si es que lo utilizamos para este modo. Hemos dicho que se puede utilizar tanto para potencia como para control de temperatura. Y en último lugar encontraremos el níquel, un metal que tiene una resistencia muy baja. Pero en estos materiales que están destinados para el control de temperatura hay una cosa que es muy importante, que es lo que hemos dicho antes, la variación de resistencia a medida que el hilo se calienta. Esta variación de resistencia es la que permite al mod calcular la temperatura a la que está el hilo y ajustarse en función de ello. Y teniendo en cuenta esta propiedad, el que más varía la resistencia con el aumento de temperatura es el níquel. Esto permite que los mods puedan hacer un cálculo más preciso sobre la temperatura de la coil. Por lo tanto, el níquel, en principio, es el material que mejor funcionamiento daría en un mod para su uso en control de temperatura. Posteriormente encontraremos al titanio, un metal que también varía bastante su resistencia con el aumento de temperatura, pero menos que el níquel. Y en último lugar, el que menos varía su resistencia, como hemos dicho anteriormente, es el acero inoxidable. Esto quiere decir que al mod le costaría más trabajo calcular exactamente la temperatura a la que está la coil para hacer los ajustes necesarios para que podamos vapear a la temperatura que tenemos seleccionada. En definitiva, a un mod electrónico con control de temperatura le costaría más trabajo dar la temperatura correcta con acero que con titanio que con níquel. El níquel sería el que daría el control más preciso, el titanio en segunda posición, y con el acero tendríamos que tener ya una electrónica bastante buena y bastante bien afinada para tener un control preciso sobre la temperatura. Y estos son los hilos más utilizados en el vapeo, como hemos dicho, tanto para control de temperatura como para modo potencia, lo cual no quiere decir que sean los únicos. Existen también algunos hilos que se suelen vender bajo denominaciones comerciales, como se me viene a la cabeza por ejemplo ahora el hilo Nembo, que son distintas variantes sobre estos hilos que ya hemos visto. Muchas veces lo que no sabemos es de qué están hechos realmente o para cuál es su utilización concreta. Por ejemplo, el Nembo es un hilo que es muy utilizado por los trickers y que promete que activa muy rápido y demás. No es más que una variación en las aleaciones que componen algunos de estos tipos de metales. Hay que ser bastante cuidadosos a la hora de que elijamos el hilo que vayamos a utilizar. Hay que saber qué tipo de utilización le vamos a dar, si lo vamos a utilizar por ejemplo en modo potencia o por ejemplo en un mecánico, o lo vamos a utilizar con control de temperatura. Como hemos dicho antes, los hilos que son para control de temperatura específicamente, que son el níquel y el titanio, nunca lo vayáis a comprar ni los vayáis a utilizar para utilizarlos en modo potencia. Para empezar no funcionarían bien, pero además son hilos que son peligrosos de utilizar en modo potencia. Tenemos que tener siempre el control de temperatura activo y todo muy bien colocado para evitar posibles problemas. Problemas como que, por ejemplo, los vapores del níquel, si llegáramos a evaporar el hilo, cosa muy difícil, pero si llegáramos a someterlo a una temperatura muy alta, los vapores que desprende el níquel son vapores cancerígenos. Tenemos que evitar a toda costa que el hilo se sobrecaliente. Por lo tanto, mucho cuidado tanto con el níquel como con el titanio, ya que si por ejemplo los ponemos en un modo mecánico en el que no tenemos ese control de la temperatura, podríamos hacer una sobretemperatura en la coil que nos provocara estos tipos de problemas que hemos mencionado. Por otro lado, con los hilos destinados a potencia como el cantal y el nicrón, no tenemos estos problemas que sí podemos tener con los hilos destinados a control de temperatura. Y mención aparte el acero inoxidable, que es un material muy seguro tanto para control de temperatura como para su uso en modo potencia. Otra de las dudas que nos asalta a todos cuando empezamos a reparar atomizadores es qué calibre de hilo comprar. Aquí además nos encontramos el problema de que existen dos denominaciones en el mercado. Uno es en milímetros y otro es la medida anglosajona en gauge. Os voy a colocar una tabla para que veáis las equivalencias entre el gauge y los milímetros. Por ello, una misma bobina la podemos encontrar publicitada como hilo de 0,40 o de 28 gauge. Más o menos equivalen a la misma medida, pero como veis en la tabla no siempre es 100% equivalente. Básicamente, en milímetros, la medida métrica sería que mientras mayor es el número, 0,40, 0,50, 0,60, aquí todo lo tenemos claro con el sistema métrico, el hilo es cada vez más grueso. En el gauge es al contrario. El gauge, mientras más alto es el número, el calibre es más fino. Y mientras más bajo es el número, el calibre es más grueso, como veis en la tabla. Como hemos visto y como casi todos hemos padecido, el enfrentarnos a empezar a reparar atomizadores, dependiendo de todas estas variables que hemos hablado, las distintas medidas que hay para el calibre de los hilos, los distintos materiales y todos estos asuntos, hace que muchas veces nos sea muy difícil, sobre todo cuando empezamos a reparar atomizadores y no tenemos mucha experiencia en ello, el elegir qué tipo de hilo es el que tenemos que utilizar o no, y el seleccionar el adecuado para nuestro uso. Este vídeo lo he intentado hacer lo más simple posible, que sea un vídeo cortito, para gente, como hemos dicho al principio, sobre todo que está empezando o que tiene dudas sobre este asunto.
Y para guiaros un poco más, también os quiero dar mi recomendación sobre el uso de estos materiales. Yo, por ejemplo, para control de temperatura, a día de hoy ya que hay mods que son capaces de leer la temperatura perfectamente con acero inoxidable, yo me olvidaría de los riesgos del níquel y del titanio. Podemos vapear en control de temperatura perfectamente con acero inoxidable sin los riesgos que nos aportan los otros dos materiales. Por lo tanto, para uso en control de temperatura, yo recomendaría el uso del acero inoxidable. Y para los materiales destinados para su uso en potencia, tanto el Kanthal como el Nicron son perfectamente válidos si lo vais a utilizar en mod electrónico, ya que con los ajustes que tenemos en el mod tendremos una sensación de vapeo muy parecida entre los dos materiales, apenas hay diferencia. Donde sí puede haber diferencia es si lo vamos a utilizar en mod mecánico, donde el Nicron tiene una capacidad de activación un poco más rápida que el Kanthal. El Kanthal, al moverse con un mod mecánico donde no tenemos esos ajustes, podemos encontrar que es un material un poco más perezoso, un poco más lento de activación. El Nicron es un material que activa un poco más rápido y nos empieza a dar el vapor bastante antes que el Kanthal. También si queremos utilizar resistencia muy baja, el Nicron, al tener una resistividad, como hemos dicho, inferior a la del Kanthal, con una resistencia de un tamaño más o menos normal, podremos utilizarla y obtener una resistencia baja. Y por el contrario, si vamos a utilizar mod mecánico y con una resistencia del mismo tamaño queremos obtener una resistividad mayor para vapear un poco más tranquilo, con una producción de vapor un poco más pequeña y demás, yo recomendaría el Kanthal. Y en cuanto a los calibres de hilos para empezar a repararnos nuestros atomizadores, yo recomendaría entre el 0.40 y el 0.50, que viene a equivaler entre el 24 gauge y el 26 gauge. Son hilos que se manipulan con cierta facilidad, pero que al mismo tiempo queda una resistencia con suficiente solidez. Hilos más finos, las resistencias quedan demasiado endebles, se nos deforman más fácilmente, y hilos más gruesos empiezan a funcionar mal. El 0.40-0.50, si no tenéis claro qué tipo de grosor de hilo empezar a manejar, creo que son los más indicados para empezar a reparar vuestros atomizadores. Y por aquí vamos a ir dejando el vídeo. He querido que sea un vídeo corto, conciso. Bastantes problemas tenemos ya con todo lo que hemos visto en este vídeo para elegir nuestro hilo apropiado, como para que yo encima complique un poco más la cosa. Así que queremos hacerlo simple, cortito, y despidiéndome de vosotros hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.